Hola, buenas. Em, Vamos a dar comienzo ya en esta última parte a una serie de presentaciones. Van a ser aproximadamente unos 4 videos de 20 minutos aproximadamente que estaré presentando en función de mi intervención, acompañando como escrito en este trayecto fabuloso que se ha armado del seminario de investigación en educación autobiográfica y performatividad. Eh, Quiero agradecer mucho, por supuesto, a todo el equipo de docentes con el que venimos trabajando, a Luis, a Fran, a Susana, a Ornella y, y a Mae, y darles las gracias de antemano porque me parece que hemos conformado un equipo muy interesante, y los procesos con los cuales se ha establecido estos 3 movimientos de investigación vinculado a lo postcualitativo, al realismo epistemológico, pero también y sobre todo fundamentalmente a una investigación autobiográfica que implica permanentemente una acción o una intervención o una instauración, como le suele decir David Lapouille, que es un filósofo francés que yo leo bastante. Los tengo por ahí. Quizás en el trayecto de estos videos irán apareciendo algunos libros mostrándolos y demás. Pero lo que más me interesa es proponerles entonces dentro de estos 4 videos, este primero que es de presentación y algunos comentarios, notas muy, muy breves sobre el carácter de todo lo que va a venir y por supuesto del atravesamiento y las lecturas que fui haciendo a la par, escuchándoles, leyéndoles, viendo las intervenciones también que han realizado en los parciales, el parcial en realidad y el segundo parcial o trabajo final. La idea entonces es hacer 4 momentos, como se viene diciendo en el seminario de mi presentación. Bueno, mi nombre es Santiago Díaz, ya ahora en breve diré algunas cosas al respecto, pero esos 4 momentos son en primera instancia esta presentación, después vendrá un video eh, de otros 20 minutos donde trataré de atravesar, de pensar o de comentarles algunas de las búsquedas que he tenido en relación a la idea que terminé titulando biopolítica estética. Verán que después eso resuena con un montón de categorías propias de esta época y que estamos pensando más o menos similar. Algunas intervenciones de lo biopolítico, vamos a decir, de la política de las sensibilidades, y que voy a tratar de vincular la idea del cuerpo con O, que llamaré en su momento, y cuerpo con X, o cuerpes, y después un tercer movimiento donde aparecerá la idea de performance. Verán que una de las líneas de investigación que yo vengo teniendo hace unos años son las prácticas performáticas, así que hablaré y les comentaré algunas formas, algunas líneas de las miles que hay para poder pensar la práctica performática. Y finalmente, para terminar, hacer una especie de comentario, de narrativa propia sobre el proceso de investigación que estoy iniciando, pero que vengo ya realizando hace años, no oficialmente, con respecto a las prácticas corporantes, o lo que yo llamo en ese momento, llamé hace años y ahora sigo trabajando en el respecto, pedagogías corporantes. Entonces, el recorrido va a estar dado por esta presentación, por la idea de biopolítica estética, cuerpos y cuerpes, performance, y finalmente por este comentario del proceso de investigación que a partir de este proyecto en el doctorado en educación de la Universidad de Rosario estoy llevando adelante, gracias sobre todo como director a doctor Porta y como codirector al doctor Ramallo, que pertenecen a este seminario, así que les agradezco muchísimo por eso. Sin ir muy lejos más, en esta breve presentación hay algún punto clave que me parece que es fundamental para pensar estas investigaciones, para pensar sobre todo desde dónde uno habla. Aprovecho que lo tengo a mano, este pequeño libro de Yamila Ribeiro que se llama Lugar de Enunciación. Es una colección de escritos, sobre todo políticos, fundamentalmente políticos. Ahí ella plantea que nosotros, en los espacios en los que habitamos, desde, como diría Leila González, nuestro
a Méfrica Ladina, o como me gusta decirlo a mí, Latido América, por pensar esto del corazonar que traen los mexicanos, las antiguas tradiciones mexicanas, que en fin, quizás en algún momento charlaremos sobre eso. Pensar en estas posiciones implica un locus de enunciación que yo no quiero dejar pasar y que en mi caso particularmente tendrá que ver con cómo generar un proceso permanente de autoindagación o autoetnográfico de una investigación de vida que me implica como docente, pero como un docente vital y no como un docente como trabajo en el sentido habitual que esa palabra conlleva, como si existiera el trabajo y existiera esto, y sin caer además en esa posición en una idea como la que ha traído sobre todo el capitalismo neoliberal de que el trabajo es vida en el sentido en que uno tiene que desvivirse para trabajar, ¿no? Sino que en el mejor sentido antiguo de la labor, de la tarea de vida, lo que uno hace es lo que uno le da vida. Entonces, en ese aspecto, el locus de enunciación está situado en un proceso permanente de descolonización con mi propia práctica que hace que yo me sitúe ética, política y estéticamente en estos procesos, sobre todo, como me gustaría llamarlos, antipatriarcales, anticoloniales y sobre todo anticapitalistas, porque hace unos meses atrás, conversando con una amiga que es militante, activista de las comunidades negras, me decía que no alcanza con no ser racista, decía, es necesario practicar el antirracismo, y en ese sentido coincido con estas tres categorías de lo anticolonial, antipatriarcal y anticapitalista, agregando por supuesto lo antirracista. Y de paso digo, quizás también sería un buen momento para empezar a plantear, así como se habla de una educación sexual integral, pensar una ley que sea una ley de educación sexual antirracista, perdón, una ley integral de antirracista, una ley integral anticapitalista, una ley integral anticolonial, o sea, pensar leyes que regulen esos lineamientos dentro de la educación pública me parecería que estaría muy bien. En fin, insisto, 20 minutos cada video, comentar algunas cosas que sobre todo marcó Luis en sus primeros videos, me parecieron de una precisión y la verdad que una proliferación permanente de conceptos que hay mucho recorrido, mucha riqueza en su exposición, por supuesto. Bueno, Fran lo mismo, Orne también, todos quienes plantearon acá. Mae en su presencia corporal ha hecho proliferar sensibilidades. Yo lo que quería rescatar de eso es la idea del umbral de los pasajes. Hice un pequeño apunte, pequeños apuntes también. Estos son todos los apuntes que yo tomé, un montón, así, todas estas, que son varias páginas, hasta, digamos que por acá, ¿no? Estas páginas, que fueron un montón, de todas las notas de las otras presentaciones que yo fui tomando algunas líneas y que quizás vaya tocando dentro de la misma exposición como para compartirles. En lo puntual, lo que a mí me interesó es pensar que cada encuentro, yo no le digo clase, eso es otro de los puntos que también es importante, por una cuestión de que la clase a mí me remite habitualmente a una clasificación y a una estandarización. Si hablo de encuentros, esto lo aprendí de Gilles Deleuze, un filósofo que va a estar presente bastante. Y así como Luis marcó una posición y me pareció interesante, tomo ese ejemplo que Luis dijo al respecto de los giros, ¿no? El giro poscualitativo, el giro lingüístico, el giro emotivo, el giro afectivo, bueno, los giros, ¿no? Y siempre yo pensé lo mismo, en eso coincido con él, con la idea de que hablar de giros pareciera ser que uno está todo el tiempo girando sobre sí mismo. A mí me da la idea de que es una gran calecita, siempre lo pensé de esa manera y dije que quizás sí, por ahí la idea de umbral, como la pensó Walter Benjamin, ¿no? Y los pasajes son dos conceptos muy benjaminianos en ese punto, y que en algún sentido Franco Bifo retoma esto tiene su claridad en la exposición, y creo que Luis lo expresó así. Me parece que traen una idea clave para poder dar cuenta de que ya ha cambiado la ontología, y esto me parece que es lo que quiero presentar de manera, ¿no? Lo fundamental es poder dar cuenta que pensar en investigaciones postcualitativas implican una transformación, un cambio, una mutación, vamos a decirlo así, creo que la palabra mutación iría muy bien,
una mutación en lo epistemológico, pero fundamentalmente en lo ontológico. Entonces, hay una colonialidad ontológica que hemos heredado de las tradiciones epistemológicas europeas, y en ese sentido nosotros seguimos pensando como ciudadanos urbanizados y colonizados dentro de temporalidades y percepciones que traman una cierta ontología de las identidades, de las cosificaciones, y que en ese sentido me parece que es súper importante dar cuenta de que entramos dentro de lo postcualitativo en una serie ontológica fluctuante, pluriversal, podríamos decir, pero que ya es imposible, y acá va el punto clave que tanto Luis como Fran y como Orne marcaron muy bien, Susana también. Estamos en una lógica no interpretativa, ¿no? Esto me parece súper importante. Sí le cabe muy bien a lo cualitativo la interpretación, y está perfecto. O sea, quienes quieran ir por ahí, como dice Gilles Deleuze y en una entrevista con Guattari, con Belleur, dicen, pueden ir tranquilamente por ahí. Ellos dicen, vayan, vayan, pequeños becerros. Pueden ir tranquilamente, pero hay un montón de gente que quizás a eso no le alcance, y ahí es donde entramos nosotros con este tipo de ontología, podemos decir epistemologías ontológicas o ontoepistemologías políticas, ¿no? Sobre todo remarcar la idea de lo político me parece sumamente importante, porque lo político tiene que ver con el posicionamiento territorial desde donde nuestras sensibilidades van a estar lidiando con aquellas formas en la que la realidad y la percepción se organizan para generar sistemas de dominación, podemos decir. Entonces, en ese punto, me parece que no hay que dejarlo pasar, y sobre todo poner hincapié en que estamos sí generando procesos de contrainterpretación, como decía, se venía diciendo en el seminario, y que yo en algún punto me sitúo en lo que es la experiencia, no en el sentido de la experiencia llana, de la experiencia, vamos a decir, abstracta, o la experiencia, como decirlo, no personal, sino el sentido de experiencia como experienciación, que es un término que utiliza Foucault, pero que también utiliza Deleuze. Es decir, una experiencia que no está puesta en juego desde el sujeto, sino que es aquello que desorganiza el sujeto, digo sujeto adrede, ¿no? Y lo vuelve una especie de pluralidad afectiva con la cual tiene que lidiar para poder darse a sí mismo una ética, un cuerpo, una posición. Entonces, esta idea de experimentar fundamentalmente es la idea de entrarle a la intensidad. A esta intensidad, Deleuze y Guattari en Diferencia y Repetición la llama algo así como la profundidad. Después, posteriormente, en 1000 mesetas le van a decir el cosmos. Y es muy similar a la idea de cosmos que trae Manuel Cocha en Metamorfosis, y al final de Cocha también, acá al final de La vida de las plantas, también trabajan esta idea de cosmos en ese sentido, ¿no? de huevo cósmico de intensidades, y que Deleuze también trabajó, y Guattari trabajaron tanto en Diferencia y Repetición en el caso de Deleuze, como el huevo cósmico tomado de la comunidad Dogon, una comunidad africana, del huevo de las intensidades, y también lo mismo en 1000 mesetas. Pero sin ir mucho más lejos, a mí me interesaría pensar esta idea de que la experimentación no es del sujeto que experimenta, sino que ese sujeto, insisto, sujeto con O. Ahora voy a explicar por qué con O, porque la organización del sujeto es una organización patriarcal, organizada, colonial y demás, pero tiende esta experienciación, entrarle a la intensidad, implica, por ejemplo, experiencias rizomáticas, como van a decir Deleuze y Guattari en 1000 mesetas, experiencias de una pluralidad, en el sentido en que Silvia Rivera Kosikansky llama el taipi, que es un plano donde se organizan intensidades de distintas procedencias, que son quizás tal vez algo como Haraway plantea en este libro, que es Seguir el problema, que ya lo han leído, lo han comentado, es estas especies de relaciones interespecies que está mencionando. Yo le voy a llamar a eso ritual en su momento, pero fundamentalmente dar cuenta de que esta experiencia a nosotros nos abre lo procesual, fundamentalmente esta idea de lo procesual, algo que tanto muchas tradiciones, sobre todo el postestructuralismo, lo vienen trabajando con respecto a la idea de cómo se constituyen las subjetividades, y esto me parece que es fundamental porque estas formas de la experimentación, que van a estar ligadas no tanto a lo que se podría hacer constelaciones,
la palabra, se usa mucho la idea de constelación. A mí me gusta, como la constelación es algo que oficialmente está reconocido por la Academia Astronómica, a mí me gusta decirle asterismos, que los asterismos son formas que se tejen en las distintas formas, digamos, en las estrellas, en las luces, en las intensidades del cielo, pero que son singulares porque las enlaza la persona quien percibe, ¿no? Entonces es otro de los conceptos que a mí me interesa mucho. Pensar en esta experienciación es entrarle a una especie de intensidad permanente de descentramiento de nuestras posiciones de poder, de posiciones de reconocimiento. Es mirar, algo que Ornella trabajó mucho en su perspectiva de la visualidad. Es mirar, yo voy a decir mirar tocando, es una mirada áptica, es una mirada que también a su vez escucha, es una inmanencia que se da también con respecto a lo que Silvia Rivera Kusikanski llama ese andar permanente, y que yo aprendí también de algunas lecturas y escuchas, sobre todo de la comunidad Tojolabal, allá en el sur de México, que es un andar escuchando, es decir, un aprender escuchando permanentemente, ¿no? Quizás en otro momento, en algún otro seminario, en alguna otra charla, podemos trabajar todo ese tipo de cosas, pero como para sintetizar, yo tomé algunas notas, las iré leyendo, a veces sí, a veces no. Sí, el carácter fundamental de que una investigación tiene que tener esto de no hay método para eso de manera directa, hay que ir inventándose un método para lo que se investiga, no hay reglas preestablecidas, sí hay puntos que nos indican, y esto yo lo llamo estigmergía, que es un término de Pierre Paul Gasset, que es un estudioso de las hormigas, y él estudió cómo las comunidades se iban comunicando por pequeños rastros. Ese es otro de los libros que creo que, no sé dónde lo tengo, bueno, debe andar por ahí. Este libro de Morisot, ¿no? Tras la huella, que también mucho va a tener que ver con el rastreo de esos indicios, podríamos decir también, para utilizar un término del campo del arte, y que esta estismergeia, que es cómo las comunidades hormigas se organizan para seguir sus rastros y comunicarse sobre todo a partir de esos rastros, me parece que también da cuenta un poco del proceso de investigación, ¿no? Deleuze dice algo que para mí es súper rico, esto de que no hay, esto lo dice en Diálogos, en un libro que escribió con una alumna que es Claire Parnet en 1977. Deleuze dice: no hay método, ni receta, ni reglas, solo hay una larga preparación, ¿no? Esto es algo que también quisiera dejar sumamente marcado, ¿no? Como huella. El hecho de que lo procesual es una permanente preparación para estar perceptivo a esas huellas, a esas marcas, a esos rastros, a esos como indicios que se van tejiendo en esta constelación, podríamos decir, y además también en este asterismo que estamos creando permanentemente de inmanencia plural, sobre todo afectiva. Esto lo charlaremos. Y por último, y espero no pasarme, dar cuenta que todo esto impacta en algo fundamental, que lo que Solly Rolnick llamó estos mundos germinales, que esto sí habló Luis, si mal no recuerdo, cómo ir tejiendo a su vez en esta investigación, en lo procesual, en este proceso de experienciación permanente que estamos teniendo, y por tanto de contrainterpretación, ¿no? De desajustar esas interpretaciones que de antemano están interviniendo en lo que sentimos y lo que pensamos y lo que hacemos individual, singular y colectivamente, y que en definitiva acá impacta en esta idea, que es la que queríamos marcar, de mundos germinales, ¿no? En esta especie de posibilidad de futuro o futurabilidad, como bueno dice bien el texto de Franco Berardi, y que nosotros con Gilles Deleuze y Félix Guattari podemos decir el pueblo por venir, dicen ellos, ¿no? Como nuestras formas de intervención y de investigación políticas y estéticamente, ahora explicaremos algo de eso, intervienen puntualmente en la posibilidad de crear este pueblo por venir, es decir, la percepción que va a venir, ¿no? La posibilidad de percibir de otro modo, que es lo que necesitamos, y creo que esto también ya viene pasando y desde hace mucho. Con esto quisiera terminar esta primera parte, saber que lo que vamos a estar necesitando es crear un contracuerpo, como dice Daniel García en un libro maravilloso llamado Rara Avis, ahora sí que no lo retomo, y un contracuerpo
que implique reexistencias permanentes, y de eso también voy a estar conversando en breve, para poder generar ya no una macropolítica o una micropolítica reactiva, como dice Solly Rolnick también, sino establecer lazos, relaciones de descolonización de nuestro imaginario, como dice Glissant, o descolonización de nuestro inconsciente, como dice Solly Rolnick, y pensar en esas intervenciones concretas que nos permitan tejer esta especie de cartografía, en el sentido de Lessiano, de intensidades que nos habitan. Voy con la segunda parte, el segundo movimiento sobre biopolítica estética, cuerpos y cuerpes.